orar mientras siguen saliendo todos los niños. Vamos a orar juntos para recibir la palabra. Si me le bajas un poquito aquí al monitor, por favor. ¿Está listo para recibir la palabra? Creo que Dios ha sido bueno con nosotros todo el tiempo de nuestro peregrinar por este mundo en sus caminos. Dios nos ha guardado por su gracia y por su misericordia. Así que vamos a ser agradecidos con Él, y la manera como tenemos que recibir la palabra pues es con mansedumbre, con expectativa. Siempre venir a la casa del Señor con la expectativa de saber qué es lo que Dios va a hablarnos a cada uno de nosotros. Es como cuando alguien va a su trabajo, y cada vez que va a su trabajo tiene algunas encomiendas. Llega con el jefe de trabajo, con el manager, y está ahí en una expectativa, a ver ahora qué me van a indicar que debo de hacer. Bueno, así es Dios con nosotros. Dios, como nuestro Padre, siempre nos aconseja, diciéndonos lo que debemos hacer para continuar en la carrera de la vida cristiana, que es una carrera, yo lo he dicho antes, una carrera de resistencia, pero no solamente de resistencia, sino de superar diferentes obstáculos. Yo lo he dicho también que las cosas en este mundo no están mejorando, ¿verdad que no? Se van a poner todavía un poquito más color de hormiga, especialmente con los acontecimientos políticos que estamos viendo a nuestro alrededor. Pero yo compartía un momento con los intercesores en la reunión de oración antes de iniciar, que oremos. La Biblia enseña, Pablo hablándole a Timoteo, dice: yo les exhorto a que oremos por los hombres, todos los hombres, pues, especialmente los que no conocen al Señor, pero también por los santos, que somos los que conformamos la iglesia del Señor. Pero también ahí Pablo le dice que oremos por los que están en eminencia, por los reyes y los que están en eminencia, refiriéndose a los que gobiernan las naciones del mundo. Ya sabemos que cuando alguien no tiene a Cristo en su corazón, pues obviamente su manera y su forma de gobernar va a ser en base a la sabiduría humana y a las políticas que rigen cada país. Pero al final de cuentas, ¿cuántos saben que Dios tiene la última palabra? Él es soberano y Él es el único que tiene la última palabra. Así que nosotros, como sus hijos, no debemos atemorizarnos, ni inquietarnos, ni llenarnos de temor, incertidumbre en nuestro corazón. Nuestra vida está guardada bajo la sombra del Señor. Él nos cubre con su mano, nos pone ahí dentro de la peña, como hizo con Moisés, y Él nos cubre, Él nos guarda, Él nos protege, ¿verdad? Así que nosotros necesitamos seguir manteniéndonos firmes en el llamado que Dios nos ha dado, que al final de cuentas vamos a terminar la carrera. ¿Por qué? No porque lo digo yo, lo dice la Biblia, ¿sí? Que el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas han pasado, y aquí todas son hechas nuevas. Y ya las cosas hechas nuevas nos llevan a la meta, ¿sí? Nos van a llevar a la meta. Terminaremos la carrera sí o sí. ¿De acuerdo? ¿Cuántos están listos para terminar la carrera? Y con lo que venga a este mundo, nos vamos a enfrentar a lo que venga, porque somos la sal y la luz de este mundo. Así que vamos a orar y vamos a pedir que Dios nos guarde, que Dios nos mantenga siempre en el hueco de su mano. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora. Gracias por que una vez más tenemos el privilegio, la oportunidad de venir a tu casa, congregarnos como hermanos que somos, adorarte, exaltarte, reconocerte a ti como el único rey. No hay muchos reyes. Tú eres el único Rey de reyes y Señor de señores. Este mundo se ha creado reyes, hay reyes que rigen
este mundo, pero tú estás por encima de todo rey terrenal, Señor, porque tú eres Dios y eres el creador de todas las cosas, Señor. A ti venimos a escucharte, a ti venimos a adorarte. Así que nuestro corazón está en estos momentos dispuesto y disponible para recibir tu palabra. Háblanos al corazón, Señor, y que este mensaje no sea un mensaje más de los que hemos venido escuchando durante toda la semana, que sea un mensaje especial donde tú, Señor, hablarás al corazón de cada uno de nosotros de acuerdo a cada necesidad, Señor. Nos ponemos en tus manos, nos encomendamos a ti y a la palabra que es poderosa para cambiar y transformar nuestra vida, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Quiero invitarle a que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 16 y hoy vamos a estar hablando, el título del mensaje, usted lo puede ver ahí en la pantalla: tome su cruz y sígame. Estas son palabras de Jesús: tome su cruz y sígame. Y ahí en Mateo capítulo 16 versículo 24 son palabras de Jesús. Dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, otras versiones, ya lo vamos a ver, traducen: si alguno quiere ser mi seguidor, dice, niéguese a sí mismo, y aquí está el título del mensaje, y tome su cruz y sígame. Versículo 25, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. En la versión paralela de este mismo pasaje, pero en la versión de Lucas, o siendo inspirado Lucas para escribir en su evangelio, en Lucas 14:26, Lucas lo narra de otra manera, palabras de Jesús. Dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo, no puede ser mi seguidor. Debemos entender que estos textos están en el contexto del anuncio que Jesús viene haciendo a sus discípulos acerca de su ya inminente y muy próxima muerte en la cruz. Jesús está a punto de ir a la cruz. Regularmente, cuando una persona está a punto de morir y posiblemente está por ahí en el lecho de enfermedad, esperando el momento de su partida, regularmente los que tienen oportunidad no solamente hacen llamados a la familia, a los hijos, a los nietos, etcétera, sino les dan consejos, sugerencias, recomendaciones. Este fue el caso del rey David, que siendo ya anciano, ya estaba a punto de partir de este mundo, llamó a su hijo Salomón y le dio un consejo. Y aquí se confirma lo que yo acabo de mencionar. Toda persona que tiene la oportunidad de aconsejar, de ministrar a sus hijos, pues le da consejos y sugerencias. Este fue el caso de David con Salomón. En Primera de Crónicas, capítulo 28, 9, leo el consejo de David para Salomón. Y mire lo que dice, lo que le dice un padre, le aconseja un padre al hijo, ¿sí? Que para nosotros es un buen ejemplo. Aconsejar esto mismo que David aconsejó a su hijo Salomón es un buen ejemplo para que nosotros aconsejemos así a nuestros hijos. Le dice: y tú, Salomón, hijo mío, primero, reconoce al Dios de tu padre. Es importante que como padres hablemos a nuestros hijos: oye, hijo, reconoce a Dios. Fuera de Dios no hay otro Dios. El mundo se ha hecho muchos dioses, pero Dios es el Dios entre todos esos dioses. Y es nuestro deber
llevar a nuestros hijos y aconsejarles a que reconozcan a Dios, al Dios de la Biblia. Y luego dice, y sírvele con un corazón perfecto. Servir al Señor. Hay muchas áreas donde podemos servir al Señor, no solamente aquí dentro de la iglesia. Servimos al Señor allá predicando el evangelio, hablándoles a otros de Cristo, etcétera. Hay muchas maneras y formas y maneras de servir al Señor, pero hay que servirlo con un corazón perfecto. Ahí se traduce, corazón perfecto se traduce un corazón íntegro, lleno de integridad. Pero luego añade, y con ánimo voluntario, que significa, si vas a servir al Señor, hazlo con todo tu corazón, con un corazón íntegro, pero de buena voluntad, no diciendo, ay, tengo que servir al Señor, tengo que ir a esto. Si esa es la actitud con la que pretende alguien servir al Señor, mejor que no sirva, ¿verdad? Con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos, no escapa nada, y entiende todo intento de los pensamientos. Acuérdese, son palabras de David para su hijo Salomón, y termina el texto diciendo, si tú lo buscas, lo vas a hallar. ¿Cuántos de ustedes cuando van a la presencia del Señor a buscarlo a Él, lo encuentran? No me estoy refiriendo a veces a que lo vemos así literalmente a Dios, no, pero Dios nos habla al corazón, Dios nos ministra, Dios trata con nosotros, Dios nos aconseja, Dios nos habla al corazón, nos habla a lo más profundo de nuestro interior, y eso significa precisamente, si vamos y lo buscamos, lo vamos a hallar. Y aquí está el contraste, dice, mas si lo dejares, Él te desechará para siempre. Ya sabemos la historia de Salomón, empezó bien y terminó mal, y Dios lo desechó, ¿verdad? Sin embargo, no faltó el consejo del Padre a Salomón. Entonces, este título del mensaje, pues es un extracto del llamado que en ese mismo contexto Jesús hace a todos los discípulos. Y no solamente a sus discípulos que tenía ahí frente a Él, sino a todo aquel que quisiera seguir las pisadas del Señor, para en ese sentido entonces tener parte en el reino de los cielos. ¿Cuántos quieren tener parte en el reino de los cielos? Hay que seguir las pisadas de Jesús, ¿sí? El ejemplo de Jesús. Por toda la Biblia entonces es importante que cuando estamos leyendo la Biblia podamos detectar los llamados que Dios está haciendo de acuerdo a los pasajes que estamos leyendo. Pero por toda la Biblia no solamente encontramos advertencias y consejos, encontramos llamados de parte de Dios para cada uno de nosotros. Por ejemplo, la Biblia habla de que somos llamados a la comunión con el Señor. La Biblia habla de que somos llamados a proclamar el Evangelio. También la Biblia dice que somos llamados a la oración, a la oración, a la intimidad con Él. También la Biblia dice que somos llamados a la santidad, una vida apartada de este mundo, consagrada para Dios. Pero escuchen, también la Biblia dice que somos llamados al ministerio de servicio en la iglesia. En otras palabras, somos llamados a servir. ¿A qué somos llamados? A servir. Y el que no sirve, no sirve nada, ¿verdad? Bueno, este llamado que Jesús está haciendo es precisamente a seguir su ejemplo. Y cuando digo así, a seguir su ejemplo, estoy hablando y me estoy refiriendo a todo el ejemplo que Jesús nos dejó plasmado en la palabra, a todo el ejemplo que Él dejó así, el ejemplo de Jesús en toda la extensión de la palabra. ¿Cómo era el ejemplo de Jesús? Jesús era paciente, Jesús era perdonador, Jesús era compasivo, Jesús fue misericordioso, Jesús fue paciente, ¿verdad? Aún a pesar de que ahí estaban los escribas y los fariseos, Jesús fue paciente con él, pero también fue Jesús firme con ellos, ¿verdad? Les habló la verdad, nunca les habló ninguna mentira. ¿Sí? Bueno, así debemos de ser nosotros también, seguir el ejemplo de Jesús. Y particularmente en este llamado que Jesús está haciendo, este llamado contiene dos requisitos necesarios. Número uno, habla Jesús ahí de negarse a sí mismo. Y número dos, tomar una cruz. Por eso ustedes pueden ver ahí, la imagen es muy ilustrativa.
obviamente no se refiere a llevar una cruz literal, ¿verdad que no? A llevar una cruz literal. Algunos piensan que por llevar una cruz aquí colgada, ya eso los hace cristianos, o ya por causa de la crucecita colgada aquí, ya tienen parte en el reino de los cielos. No, esas son cosas que usted la puede llevar ahí, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero eso no tiene alguna validez razonable para efectos de la salvación, ¿no? Entonces, dos llamados. Número uno, y de eso vamos a estar hablando: negarse a sí mismo y tomar la cruz. Ahora, importante aquí lo que voy a mencionar. Entre este llamado de Jesús acerca de la negación y la cruz, y el llamado que hoy muchos predicadores y predicadoras de la prosperidad están haciendo, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero yo me he encontrado con una diferencia, y lo voy a mencionar así en sentido superlativo, una diferencia mega abismal, los cuales estos mensajeros de un evangelio de prosperidad que no tiene nada que ver con el evangelio de Jesucristo, llaman a sus seguidores a decretar dando financieramente para recibirlos. ¿Has escuchado? ¿Sí o no? Ellos llaman a sus seguidores a decretar no a la pobreza económica. ¿Los has escuchado? Bueno, ellos llaman a sus seguidores sí a las bendiciones materiales. Tienes derecho a ser tan rico como era rico Abraham, por ejemplo. Y citan por ahí Génesis capítulo 12, cuando Dios hace un pacto con Abraham, le dice: te bendeciré, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, etcétera, etcétera. Pero también ellos llaman a sus seguidores a decretar acerca de no a la enfermedad y no al sufrimiento. ¿Los he escuchado? Sí. Yo nunca he escuchado a ninguno de esos predicadores o predicadoras, y tengo que decirlo porque también hay mujeres, y muy exageradas, que están inclusive hablando herejías. No tiene nada que ver en la Biblia. Y vuelvo a hacer la recomendación que siempre hago: tenga mucho cuidado con lo que está escuchando en las redes sociales. Tenga mucho cuidado. Bueno, yo nunca he escuchado a ninguno de esos predicadores decirle a sus seguidores: si quieres ser un verdadero seguidor de Jesús, debes de negarte a ti mismo y tomar tu cruz y entonces seguirlo. ¿Usted los ha escuchado? A lo mejor sí, yo no. O como se narra ahí en la escritura de Lucas, en el versículo 26 que narré: si alguno viene a mí, o leí, y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Está claro el texto? Porque algunos, atención aquí, mire lo que dice Jesús. Vuelvo a repetir el texto. Dice Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus hermanas, y también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Usted ha escuchado predicadores de la prosperidad que les dicen: tienes que dejar todo, aborrecer a toda tu familia y entonces seguir a Jesús? ¿Los ha escuchado? Yo no. Posiblemente pueda haber ahí alguno de estos pastores de la prosperidad, ¿no? Bueno, fue en el año 1517 cuando Martín Lutero, uno de los reformadores, clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, Alemania, como un reproche a lo que él consideraba un abuso del clero, que consistía en vender indulgencias. La venta de indulgencias o el gancho para que ellos pudieran vender estas indulgencias tenía que ver precisamente con las creencias católicas, que decían que si alguno compraba una indulgencia, se reduciría su castigo en el purgatorio a todos aquellos predicadores que las compraban.
¿sí? Pues obviamente, si alguno era un super pecador y tenía muchos pecados, se compraba su indulgencia y decía, pues me van a bajar la deuda, ¿verdad? Ahí en el purgatorio. Para empezar, la Biblia no habla de purgatorio y mucho menos de indulgencias. Pero esto se dio en la antigüedad, en esa época, en el 1517. Por lo tanto, entonces, Martín Lutero, que fue un monje católico que luego recibió a Cristo como su Señor y Salvador, empezó a estudiar la Biblia y se dio cuenta de muchos abusos que estaban sucediendo en la Iglesia católica. Bueno, cuando él clava estas 95 tesis o recomendaciones, la cuarta de las 95 tesis decía que si alguno iba a ser seguidor de Cristo con el propósito de entrar en el reino de los cielos, la cuarta tesis decía, debía aborrecerse a sí mismo y odiar su propio yo. Esta cuarta tesis que presentó Martín Lutero concuerda con lo dicho por nuestro Señor Jesucristo en Lucas 14:26, que vuelvo a leer el texto. Si alguno quiere venir a mí y no aborrece a su papá, a su mamá, a su mujer, a sus hijos, hermanos, hermanas y también a su propia vida, no puede ser mi discípulo o mi seguidor. Y tal vez alguno pudiese preguntar, bueno, entonces lo que Jesús me está diciendo es que si quiero ser su seguidor, debo aborrecer, debo odiar, debo despreciar, debo repugnar a mi familia. Así es, esa es la interpretación que le debemos dar al texto, ¿sí o no? No, por supuesto que no. Pero lo que sí está diciendo Jesús, de acuerdo al término aborrecer, por eso cuando estudiamos la Biblia hay que estudiar términos. Y aquí la palabra o el término importante es aborrecer, que en el griego es un término griego miseo, así de simple. En lugar de museo, miseo. Así es el término griego, pero significa amar menos. Amar menos a papá, mamá, mujer, hijos, hermanos, amarlos menos que a Jesús. ¿Sí se entiende ahora el texto? Eso significa. Aborrecer no está diciendo Jesús, tienes que repudiar a tu esposa, tienes que repudiar a tu papá, tienes que repudiar a tus hijos, tienes que aborrecer. No, tienes que amarlos menos. ¿Sí? En otras palabras, si queremos ser seguidores de Jesús, tu amor, tu fidelidad, tu lealtad a Él debe de estar por encima del amor a tu familia. Eso sí es lo que quiso decir Jesús. ¿De acuerdo? ¿Y esto cómo se logra? Bueno, pues la respuesta es muy simple. Cuando una persona nace de nuevo y hace de Jesús su Señor y Salvador. Antes no entendíamos este texto. Por eso cuando venimos a los caminos del Señor, se caen de nuestros ojos esas vendas espirituales, como esas escamas, y empezamos a estudiar la Biblia, y entonces Dios empieza a hablar a nuestro corazón a través de su palabra. ¿Cuándo sucede esto? Cuando nacemos de nuevo y hacemos de Jesús nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, un verdadero cristiano es todo aquel que después de haber nacido de nuevo puede afirmar con toda convicción o convencimiento o con certeza o con seguridad, primero, Jesús es el Señor. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Él es el Señor, que se traduce, Él es el amo, Él es el supremo en autoridad. Y ese que es el Señor y que es supremo en autoridad, escuchen, ahora es mi Señor y tu Señor. ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es tu amo? ¿Es el que te gobierna? ¿Es el que tiene toda la autoridad sobre tu vida? Bueno, vamos a ver, vamos a seguir avanzando. Esta afirmación de Jesús es el Señor y es mi Señor lleva implícita para nosotros aceptar su autoridad como mi Señor, debido a la salvación que Él logró para nosotros. Y lo voy a decir de esta manera: salvación que logró Cristo para nosotros y nos la dio de manera gratuita. Es gratis. Y todo lo gratis es mejor. ¿Cuántos dicen amén?
Cuando alguien te regala algo y es gratis, dices, pues gracias, Señor. Lo único que tenemos que hacer es recibirlo con gratitud. No fue algo que nosotros obtuvimos la salvación por ser buenos moralmente. Porque yo he dicho ya anteriormente que la buena moral no va a salvar a nadie. Es solamente el nacer de nuevo. Ahora, esa salvación que Jesús logró para nosotros de manera gratuita, nos da no solamente el derecho, sino el privilegio de ser seguidores de Cristo, que entramos en un proceso de santificación. Tengo que decir todo esto para que podamos entender el contexto del mensaje, ¿sí? A lo mejor alguien puede decir, eso ya me lo sé. Bueno, recuérdalo, ¿sí? Recordémoslo. Entonces, esa salvación nos da el derecho y el privilegio de ser seguidores de Cristo en proceso de santificación. En otras palabras, estamos en un proceso de construcción todavía. La construcción en nuestra vida cristiana no se ha terminado. Dice Juan capítulo 1 versículo 12 en la Nueva Traducción Viviente, lo leo, Juan 1:12, dice, pero a todos los que creyeron en Él, ahí dice, pero a todos, bueno, ahí está la Nueva Traducción Viviente, a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho, en la Reina Valera dice, les dio la potestad, es lo mismo, de llegar a ser hijos de Dios. Versículo 13. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino que hemos nacido por medio de un nacimiento que proviene de Dios. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? Bueno, no basta solamente con decir, yo ya nací de nuevo, porque hay quienes dicen, sí, yo ya nací de nuevo, pero las evidencias que se ven a veces no concuerdan con ese nuevo nacimiento. No tiene sentido decir que Jesús es Señor o es mi Señor y no obedecerlo. ¿Verdad que no? Alguien puede decir, sí, el Señor, incluso la gente lo dice, Jesús es mi Señor, pero a la hora que se trata de obedecerlo, hacemos otra cosa, diferente a lo que Él dice en su palabra. Y Lucas en su evangelio, en el capítulo 6, versículo 46, habla palabras de Jesús, anota ahí palabras de Jesús, que dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor y Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? A ver, voy a preguntarles nuevamente, ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sí? ¿Y haces todo lo que el Señor te dice? Tratamos, procuramos, ¿verdad? Debemos hacerlo, lo que Él nos dice. Porque la fe genuina que decimos tener, repito esto, lleva implícita obediencia. Obediencia. Es fácil predicarlo y a veces difícil practicarlo. Se predica fácil, tenemos que ser obedientes. Pero a veces cuando, yo mismo lo he vivido, cuando se trata de obedecer al Señor es donde empieza la lucha. Pero es precisamente de eso de lo que se trata la vida cristiana, de luchar y ganar las batallas. Porque no siempre nuestra tendencia es a obedecer al Señor, como la tendencia que los niños tienen. La tendencia de los niños no es a la obediencia, es a la desobediencia. Por eso hay que enseñarle a los hijos a obedecer, porque la desobediencia ya la traen como parte del paquete, ¿verdad? Así estamos nosotros. Así que Jesús en su trato con la gente siempre les hablaba con firmeza. Siempre Jesús, usted lo ve en las narraciones de los evangelios, siempre ve usted a Jesús hablando al grano, hablando con la verdad. Jesús nunca se andaba por las ramas. Cuando habló acerca de lo que significaba ser un seguidor de Cristo, Él fue muy claro cuando dijo, Marcos 8:34, si alguno quiere venir y ser mi seguidor, tiene que, 1, negarse a sí mismo, que se traduce de otra manera también, abandonar su manera egoísta de vivir, y 2, tomar su cruz y seguirlo, ¿sí? La pregunta para nosotros es, de acuerdo a este texto, ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, tome su cruz y sígame?
¿Por qué Jesús usó esta metáfora tan dura para describir a uno de sus seguidores? ¿Quieres ser mi seguidor? Toma la cruz y sígueme. La cruz de Jesús y la nuestra, hay una diferencia abismal también entre la cruz de Jesús y la nuestra. La cruz de Jesús logró la salvación para todo aquel que en Él cree. ¿Sí? Nuestra cruz lo único que puede lograr es una vida de santificación con la ayuda del Espíritu Santo. Y por ahí va el sentido de la respuesta que quiso. Lleva tu cruz. ¿Sí? En otras palabras, santifícate cada día, pero pide la ayuda del Espíritu Santo. Entonces, vuelvo a hacer la pregunta: ¿qué quiso decir Jesús cuando dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y entonces sígame? Comencemos por lo que Jesús no quiso decir con esta frase, porque hay personas que interpretan que la cruz es como una carga que se debe de llevar por el resto de sus vidas. Por ejemplo, cuando hay una relación tensa, de mucho conflicto diario en un matrimonio, por diferentes razones, ya no hay buena comunicación, etcétera, se genera en un matrimonio una relación tensa donde ella o él dicen de manera resignada: bueno, pues esa es la cruz que me tocó cargar, la voy a llevar. Ese será el sentido de lo que Jesús dijo cuando estaba mencionando, tome su cruz y sígame. Bueno, o le voy a dar otro ejemplo. Padres cuyos hijos son rebeldes, ingratos, que no obedecen, andan aquí y allá, y por más consejos que luego los padres le damos a los hijos se siguen rebelando, siguen cuestionando a los papás. No seas anticuado, papá, yo quiero hacer de mi vida lo que yo quiera. Y ahí hay una lucha. Entonces hay padres que de manera resignada también dicen, pues sea por Dios, esa es mi cruz, aguantar a mis hijos así. Ese será el sentido de lo que Jesús estaba tratando de decir cuando dijo, tome su cruz y sígame. De eso se trata precisamente el mensaje. Entonces, dos requisitos: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida, por supuesto, se refiere a la salvación eterna por toda la eternidad. ¿Quién quiere pasar la eternidad en el infierno? Allá está más caliente que aquí. De eso pueden estar completamente seguros. Y ya después voy a hablar precisamente del infierno como un asunto eterno. No quisiera uno hablar del infierno, pero también tenemos que hablar del infierno. Pero eso lo dejamos para después. Todo aquel que quiera salvar su vida la perderá. Desgaste espiritual, negación. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará allá en la eternidad. Entonces, dos requisitos: la negación y la cruz. ¿Qué significa eso? Bueno, ¿será la negación y la cruz, será solamente tener un mero deseo de ser un seguidor de Jesús? Pues yo quiero ser como el día de hoy hay muchos simpatizantes del Evangelio de Jesucristo, pero que nunca nacieron de nuevo. Y ahí están en una congregación. Hoy las personas o grupos de personas buscan ser o tener seguidores. Y de eso se han valido las redes sociales como el Twitter, el Instagram, Facebook. Es más, los youtubers mencionados ahora, solamente como quieren ser ellos seguidores y quieren tener seguidores, ellos dicen, haz sonar la campanita para que te conviertas en mi seguidor. Sin embargo, hay una gran verdad en todos aquellos que buscan seguidores. Buscan seguidores porque un seguidor debe de brindar total lealtad y apoyo incondicional al que siguen. ¿Sí? Ese es el principio de seguir a alguien. Por ejemplo, la Biblia habla de una historia de un joven rico. Yo creo que todos la hemos leído más de alguna vez,
o hemos escuchado algún mensaje de aquel joven rico que quería convertirse en un seguidor de Jesús y le hizo una pregunta de la cual se valió Jesús para mostrarle su verdadera condición. Acompáñenme ahí a ver la narración en Mateo 19 y de ahí vamos a sacar algunas aplicaciones que nos van a ayudar para aprender. Mateo 19, 16. ¿Estamos ahí? Dice ahí la escritura: entonces vino uno y le dijo, este joven: maestro bueno, ahí viene la pregunta, ¿qué bien haré? La Nueva Traducción Viviente dice: qué buena acción haré. Otra versión dice: ¿cuánto tengo que pagar para tener la vida eterna, que significa la salvación, y entonces ser tu seguidor? Yo pregunto, ¿se tendrá que pagar para obtener la vida eterna? Pues la respuesta obvia es no, porque ya dijimos que la salvación que Jesús logró para nosotros es gratuita. No tuvimos que pagar nada. Tampoco es por obras, por buenas obras, porque si fuera por obras entonces ya no sería por gracia, ¿verdad? Versículo 17. Y le dijo Jesús: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno. Aquí se está refiriendo a que el joven se acercó con Jesús, pero estaba menospreciando a Dios, porque no sabía que Jesús era el Hijo de Dios o Dios mismo. Entonces Jesús lo ubica y le dice: hay uno solo bueno, que es Dios. Si quieres entrar en la vida eterna, guarda los mandamientos, cumple los mandamientos. 18 le dijo: ¿y cuáles son esos? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Escuche, aquí está el punto de este mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y quiero resaltar este mandamiento porque ahí es donde Jesús va a poner el dedo en el corazón del joven. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven le responde y le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Escuche la pregunta: ¿qué más me falta? Bueno, es justamente ahí, en ese punto, donde Jesús quiso llevar a este joven. Y no solamente al joven, es justamente, póngame atención acá, es justamente a ese punto donde también el Señor nos quiere llevar a cada uno de nosotros, y que podamos cuestionarnos o hacernos de una manera intencional la siguiente pregunta: Señor, yo quiero ser un verdadero seguidor tuyo. ¿Qué más me falta? ¿O qué cosas tengo que arreglar en mi vida para ser un verdadero seguidor tuyo? No un seguidor de Facebook, no un seguidor de Instagram, no un seguidor de ninguna de las redes sociales, un seguidor de Jesucristo. Y para ser un seguidor de Jesucristo, pues hay muchos requisitos. Entre otros, Jesús habló de la negación y la cruz. Escucha la respuesta de Jesús, versículo 21. Acuérdense de la pregunta: ¿qué más me falta? Ahí lo llevó Jesús. ¿Qué más me falta? Ahí es donde Jesús nos debe de llevar cuando vamos a su presencia y le decimos, como dijo David: escudriña mi corazón y ve si hay en mí camino de iniquidad y límpiame. ¿Sí? ¿Qué más me falta? Yo te pregunto, para ser un verdadero seguidor de Jesucristo, ¿habrá algo que todavía te falta? A todos nos falta algo. ¿Sí o no? 21, seguimos leyendo, versículo 21. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, que se traduce si quieres ser maduro, que también maduro se traduce integridad, honestidad. Si quieres ser maduro, íntegro, honesto, anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, el prójimo, ¿sí? Porque él dijo que había cumplido todo, ¿sí? Dice: vende y dalo a los pobres, a tu prójimo, y entonces tendrás tesoros en el cielo. Es decir, ya amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero ya no amarás a los tesoros materiales que tienes. Y entonces ven y sígueme. Ahora, aquí hay una pregunta que surge en la narración. ¿Por qué Jesús le dijo: vende lo que tienes,
¿Qué acaso será malo tener bienes materiales? ¿Sí o no? No. La respuesta es no. ¿Por qué? El dinero y los bienes materiales son necesarios para la sobrevivencia de nosotros. Son necesarios, el dinero es necesario para hacer la obra del ministerio inclusive. Este ministerio, yo le decía la semana pasada, por 23 años se ha sostenido a través de los diezmos y las ofrendas que todos damos, incluyéndome a mí, ¿sí? El dinero se necesita para pagar la renta, para pagar todos los gastos que origina sacar adelante el ministerio. Entonces, el dinero es necesario para hacer la obra del ministerio. Pero escuchen esto, el dinero y los bienes materiales debemos tenerlo en la mano para cuando Dios nos los pida y no tenerlos en el corazón, en un corazón lleno de codicia. Eso es bien muy diferente. ¿Sí se entiende la diferencia? El dinero, los bienes materiales, hay que tenerlos en la mano para que si Dios te lo pide, cada uno de nosotros podamos decirle: sí, Señor, porque todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Pero cuando alguien tiene los bienes materiales aquí en un corazón lleno de codicia o avaricia, tiene y quiere tener más. ¿Sí o no? Bueno, el dinero es necesario, pero hay que tenerlo ¿dónde? En la mano y no en el corazón. A eso era lo que se estaba refiriendo Jesús cuando le dijo al joven: todavía te falta algo, ¿sí? En otras palabras, Jesús le está haciendo un llamado a este joven rico a la negación de sí mismo y a tomar la cruz de Cristo. Versículo 22, mire cómo termina la narración. Oyendo el joven esta palabra, se fue muy triste porque tenía muchas posesiones. Yo pregunto, ¿amaba al prójimo, sí o no? Ahí lo está demostrando. Pero quería ser un seguidor de Jesucristo. Más bien yo pienso que quería ser un buen simpatizante de Cristo, ¿sí? Su amor propio y su apego a las posesiones resulta que se convirtieron en su propia piedra de tropiezo, y eso lo llevó a rechazar el señorío de Cristo para su vida. Por eso yo hace un momento les preguntaba: ¿es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sí o no? ¿Sí es el Señor de tu vida? ¿Él gobierna todas las áreas de tu vida? Aunque cuando te pida algo, ¿se lo vas a dar? ¿Se lo vas a dar? Ok. Entonces Jesús, después de haber confrontado a este joven rico, voltea con los discípulos y les dice: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Por supuesto, un rico teniendo un corazón codicioso y lleno de avaricia. Es muy difícil, porque también en otra parte Jesús dijo: ninguno puede servir a dos señores, al Dios de las riquezas y al Dios de la Biblia. No se puede, porque con alguno va a quedar mal. Eso está sucediendo el día de hoy. Hay quienes prefieren servir al Dios del trabajo para luego servir al Dios del dinero. Y el Señor, no, pues si me queda tiempo, atiendo al consejo del Señor. Si me queda tiempo, voy a servir al Señor. Si me queda tiempo, bueno, imagínate que cuando venga el Señor y empiece a asignar quiénes nos vamos a ir con Él, te diga: para ti no tengo tiempo. Hay quienes suponen que ser un seguidor de Jesús es como asistir, y bueno, en este tiempo de política que estamos viviendo, hay quienes piensan que ser un seguidor de Jesucristo es como asistir a la asamblea de un partido político, a ver qué les dicen sus líderes políticos. Incluso si los llaman a hacer alguna votación, pues ellos votan, estando en una asamblea. A ver, ¿cuántos votan por fulano de tal? Y hace sus votaciones. Algunos piensan que en eso consiste la iglesia y votan por Jesús. Bueno, el simple hecho de convertirse en miembros de la iglesia de Jesucristo implica que alguien que se ha convertido en un miembro de la iglesia de Jesucristo debe de haber nacido de nuevo.
Por eso cuando nos reunimos en la congregación, no nos reunimos en una asamblea política. A ver, ¿cuántos votan? Aunque hay ministerios, ¿cuántos votan cuando se trata de cambiar pastores y los cambian? Aquí no, nosotros manejamos de otra manera la obra del ministerio, pero hay quienes votan para votar al pastor y hacen sus asambleas, ¿verdad? Algunos salen, lo voy a decir de esta manera, de su asamblea política, entiéndase de la iglesia donde se reúnen los cristianos, y como están suponiendo que ser seguidor de Jesucristo es como ser parte de un partido político, ser miembro de un partido político, pues piensan, llegan a la asamblea política y alabaron, cantaron, aplaudieron, salen muy emocionados, etcétera, etcétera, pero siguen viviendo sus vidas igual, en un desorden total. Siguen siendo adúlteros, fornicarios, ladrones, siguen maltratando a la esposa, siguen siendo idólatras, siguen siendo mentirosos y fraudulentos. ¿Por qué? Porque no son verdaderos seguidores de Cristo. Son seguidores de algún partido político. ¿Se acuerdan de los corintios? ¿Cómo andaban? Sí. Por eso Pablo los reprendió y les dijo: a ver, he sido informado por algunos hermanos, los de Cloé, que algunos dicen: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Pedro. No, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Pedro? ¿Quién es Apolos? Todos somos siervos de Dios. El único que merece ser seguido y adorado se llama Jesucristo. Es el único. Y Pablo los ubica, ¿verdad? Entonces, la pregunta ahí está: ¿qué significa negarse a sí mismo y tomar la cruz? Por supuesto, la palabra negación no habla en un sentido en el que habló Pedro cuando negó conocer a Jesús y ser un seguidor de Jesús. ¿Se acuerdan la historia cuando ya prendieron a Jesús y a Pedro lo detectaron y le dijeron: aquel era un seguidor de Jesús? Y él empezó a vociferar y a sacar serpientes y escaleras de su boca y dijeron: no, yo no lo conozco, yo no era seguidor de Jesús. Ese es un sentido que tiene que ver con la negación, pero no ese es el sentido de lo que Jesús estaba diciendo. Negación, escuchen bien, negación habla de un compromiso, que también es lo mismo de un pacto. Y el compromiso y el pacto que hicimos con Él demanda fidelidad para renunciar a mis deseos personales y carnales. Esa es la lucha. No somos perfectos, pero somos creyentes, ya lo dije, en proceso de restauración, en construcción. Entonces, pero yo me tengo que negar a mí mismo, a mis deseos, los deseos de esta carne. Negación implica negar mis derechos, privilegios, si es que los tuviera. Negación habla de un sacrificio. Hoy esta palabra sacrificio no a muchos les gusta, porque no quieren entrar en un sacrificio para Él. A lo mejor hoy pudiste haberte quedado en tu casa, pero tomaste el reto como una de nuestras responsabilidades o deberes cristianos de asistir y congregarte en la iglesia donde nos reunimos los cristianos. Hiciste un sacrificio, te negaste a ti mismo. Pudiéndote quedar en tu casa, decidiste obedecer al que nos ha salvado, al que es nuestro Señor. Entonces, negación habla de sacrificio. También negación habla de renunciar a las comodidades que posiblemente algunos de nosotros pudiéramos tener. Negación habla de renuncia aún de la vida misma para ofrecerla voluntariamente a Él. Habla de que Él sea todo y tenga el control y el señorío de mi vida, debido a que Él me compró con su sangre. Ya mi vida no me pertenece, ahora es de Él. Por eso decimos que Él es mi Señor. Amén.
A mí me impacta. Yo dije que negación habla de un pacto, de un compromiso de fidelidad. Hay una historia en la Biblia, en el libro de los Jueces, de un hombre que se dice ahí, no lo voy a narrar así rápido. Se llama Jefté. Él dice en la Biblia que era un guerrero valiente del tiempo, uno de los guerreros de Israel, pero dice ahí que era un guerrero valiente y que en el tiempo de los jueces, este hombre hizo un pacto con Dios. Y el pacto consistía más o menos así. Él habló con Dios. Usted puede encontrar la narración en Jueces capítulo 11, por ahí del versículo 29 en adelante. Anote nomás la cita. Pero el pacto que hizo Jefté con Dios fue el siguiente. Le dijo: si tú me das la victoria sobre los amonitas, yo te prometo, Señor, que el primero que salga de los de mi casa a recibirme cuando yo regrese victorioso, te prometo, Señor, que lo sacrificaré como una ofrenda para ti. ¿Han leído por ahí la historia? Si no, después la leen. ¿Quién cree que salió a recibirlo? Su única hija. Era la única que tenía. No tenía más hijos. Y cuando llega Jefté victorioso y ve a la hija, ¿sí?, a su única, le dijo: hija, he hecho un pacto con Dios que no me puedo retractar. ¿Se fijan la importancia que debe de tener un pacto para nosotros? Seguir a Jesús es un pacto, es un compromiso para seguirlo con fidelidad, cumplir el pacto. No decir, nada más el domingo soy seguidor de Jesús y los siguientes días de la semana sigo a otras cosas. No. El compromiso y el pacto de seguir a Jesús es todos los días. ¿Sí? Entonces le dice Jefté a la hija: hija, hice un pacto con Dios y no me puedo retractar, es decir, no me puedo echar para atrás. Ya lo hice con Dios. Y a mí me impresiona la respuesta de la hija. Ojalá y todos nuestros hijos tuvieran este sentir tan profundo de la responsabilidad que todos tenemos como hijos de Dios de cumplir con lo que hablamos y con lo que decimos. Porque ahora, yo decía el miércoles, a veces no hay congruencia entre lo que hablamos y lo que hacemos. ¿Sí? Esta jovencita le dijo a su padre: bueno, si tú le prometiste eso a Dios, cúmpleselo. Y que se haga conmigo como tú le dijiste a Dios. Wow. Qué tremendo, ¿no? Bueno, regresamos a la narración de Jesús, Mateo 16, 24. En eso consiste precisamente el llamado que Jesús está haciendo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tomar la cruz y seguirla, cumplir con los pactos que le hacemos, cumplir con el compromiso que tenemos con Dios. No nomás el domingo, los 365 días del año. Ahora, dice ahí Jesús: tome su cruz y sígame. Cuando usted piensa en la cruz, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? A ver, levante la mano y me dice alguien. La muerte de Jesús. A ver, piense, ahí está una cruz. Cuando usted ve esa cruz, ¿qué es lo primero que le viene a la mente? ¿Sufrimiento será? Jesús sufrió ahí en esa cruz, ¿verdad? ¿Qué otra cosa? Bueno, nos debe de venir a la imagen también una injusticia, porque Jesús subió a esa cruz de manera injusta. Así era como se mataba a los peores criminales que había en el tiempo de Jesús. Así mataban los romanos. Violencia. La cruz simboliza rechazo también y muerte degradante. Cuando Jesús iba llevando su cruz al Gólgota para ser sacrificado, nadie estaba pensando en la cruz como un simple símbolo de una carga que alguien tenía que llevar, ¿verdad? Pues ya llevo mi cruz. No. Para una persona, las personas, los cristianos de los primeros siglos y todos los que aún todavía no se convertían, significaba solamente una cosa: muerte.
muerte, de la forma más dolorosa, de la forma más humillante que cualquier ser humano pudiera experimentar. Bueno, ya pasaron más de 2000 años y ahora nosotros los cristianos, ¿cuántos cristianos hay aquí? Digan, yo soy cristiano y Jesús es mi Señor. ¿Sí? Bueno, pasaron más de 2000 años y ahora nosotros podemos ver la cruz como un símbolo de rescate, de expiación, de perdón, de gracia y de amor. Cuando yo veo esa cruz ahí, yo me imagino, gracias Señor por tu gracia, gracias por tu misericordia, gracias porque tomaste mi lugar, gracias porque perdonaste todos mis pecados, gracias porque todo eso que hiciste ahí en la cruz, los azotes que soportaste, la corona de espinas que pusieron en tu cabeza, Señor, todo lo hiciste por amor a mí. ¿No le da un aplauso al Señor? Él lo hizo por amor a nosotros. Así que la cruz en los tiempos de Jesús representaba muerte por tortura. Llevar la cruz significaba para ellos llevar su propia arma de ejecución, además de enfrentarse al escarnio de la gente camino a la muerte. Por lo tanto, la frase de Jesús cuando dice tome su cruz y sígame, significa estar dispuestos a morir con el fin de seguir a Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a morir? A morir, ya lo dije, a nuestros deseos, a las comodidades. Ese llamado es un llamado a morir a sí mismo, es un llamado de entrega total, no a medias. O somos cristianos o somos cristinos. Y sí los hay, los cristinos, o los cristianos a medias, como que son medios cristianos. Son cristianos cuando llegan a la iglesia, pero salen de la iglesia y se convierten en cristinos, viven la vida cristiana a medias, sirven a Dios a medias. No, o somos o no somos. O eres frío o eres caliente. Porque a los tibios le generan náuseas a Dios y los vomita. Ay, ay, ay. Dice entonces Mateo 16:25, sigo leyendo ahí, dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá. ¿Cuántos lo están esperando? Él vendrá, Él lo prometió y Él cumplirá lo que prometió. Él vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios es justo y siempre obrará con justicia. Escuchen esto, el llamado a seguir a Jesús es difícil, por lo que ya acabo de mencionar, pero la recompensa es incomparable, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cuántos quieren la recompensa? Así que bueno, pues vamos a negarnos a nosotros mismos. Jesús dijo, hay quienes seguidores dicen ahora, está muy bien seguir a Jesús cuando todo nos va bien en la vida, porque no hay un compromiso genuino y verdadero. Pero Jesús no habló que ser un seguidor de Él implicaría todo color de rosa, ¿verdad que no? Jesús dijo en Juan 16:33, en la parte B, Él dijo, en el mundo tendrás. Y hay que estar preparados, porque vendrán aflicciones de todo tipo, pero confía. Yo he vencido al mundo. ¿Sí? Ahí en Lucas, lo voy a decir así rápidamente, se narra la historia de 3 personas. Después usted lo puede leer en su casa. Para avanzar un poquito más. 3 personas que parecían, así lo digo, parecían porque en la mera apariencia estaban dispuestos a seguir a Jesús.
Los que querían seguir a Jesús, ese es el título ahí de la narración. Uno le dijo: Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo: oye, ¿me quieres seguir? Mira, las zorras tienen guaridas y las aves tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. ¿Cuántos quieren ser seguidores de Jesús? ¿Sí? Estos querían ser seguidores de Jesús, pero no se querían negar a ellos mismos. Después usted puede leer la narración ahí en Lucas 3. Estos tres personajes nos dejan ver todo aquel que solamente tiene un mero deseo de seguir a Jesús, pero en realidad no están dispuestos a tomar la cruz y crucificar sus propios intereses, porque hay otros intereses de por medio. Está bien, Señor, tú dices que tomemos la cruz, pero primero está mi esposa, primero están mis hijos, y si me sobra tiempo para ti, pues ya veremos, Señor. No, el orden de Dios es primero Dios. Primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás nos viene por añadidura, ¿sí? Es triste escuchar que hoy predicadores están presentando un evangelio muy halagador de solamente felicidad, prosperidad, de dicha y amor. Pero la pregunta sería: ¿cuántas personas podrían responder al llamado de Dios aunque implicara perder la vida misma? Pero eso no lo hacen. Mira, si te conviertes en un seguidor de Cristo, te van a rechazar tus familiares, se van a burlar de ti, te van a venir a recordar tu pasado, te van a venir a criticar. No, hay predicadores el día de hoy: ven a Cristo y tus problemas se van a terminar. Ven a Cristo y serás bendecido con toda bendición, pero dice ahí bendición espiritual, ¿verdad? Pero ellos traducen la bendición espiritual a bendición material. ¿Cuántos estarían dispuestos, les pregunto, a tomar la cruz y seguir a Cristo hasta el final? ¿Sí? Ok. Si tu respuesta es que sí, entonces considera las siguientes preguntas que voy a hacer. Yo di 2 mensajes este miércoles pasado y el anterior que titulé preguntas de examen. Estas son otras preguntas de examen que pueden entrar ahí en ese mensaje. Atención, si tú has dicho que seguirás a Jesús hasta el final, entonces yo te pregunto, y estas preguntas van para mí también: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa perder a algunos de tus amigos más cercanos? ¿Estás dispuesto? Bueno, siguiente pregunta: ¿estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa aborrecer, que ya lo dijimos, amar menos a tu familia? ¿Estás dispuesto? Porque hay quienes dicen: no, primero mis hijos, primero mi esposa, primero mis hijos. Sí, es cierto, la familia tiene un lugar y hay que respetar ese lugar y hay que cuidar ese lugar, pero el primer lugar lo debe tener el Señor. Es diferente si eres un seguidor de Cristo. Si no, bueno, pues invertirás los papeles. Siguiente pregunta: si tú quieres ser un seguidor de Jesucristo, ¿estás dispuesto a seguir a Jesús aunque esto signifique la pérdida de tu reputación? Así lo pongo entre comillas, ¿sí? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa inclusive perder tu trabajo? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús si esto significa aún perder tu vida misma? ¿Ya se fijan cómo los amenes bajan? Es que hay que pensarlo, mis hermanos, para responder. Bueno, en algunos lugares del mundo donde no se predica con libertad el evangelio, los que son seguidores de Jesucristo, ellos realmente son verdaderos seguidores de Jesucristo, aun a sabiendas de que su vida está en riesgo. Y dicen: yo no voy a fallar a mi compromiso, a mi pacto con el Señor. Seguir a Jesús no significa necesariamente estar diciendo: sí, estoy dispuesto. No, a que lo que digo estoy efectivamente dispuesto a cumplirlo, ¿verdad? Porque
Llegará el momento en el que posiblemente algunos de nosotros nos encontremos así como en una encrucijada donde tienes que hacer una elección para tu vida. Y le voy a pedir, voy a hacer otra pregunta, pero le voy a pedir que no responda, pero que sí medite en la pregunta. Si tú tuvieses que hacer una elección entre elegir a Jesús o a las comodidades y cosas que esta vida está ofreciendo el día de hoy, ¿qué tú elegirías? Algunos pueden, soy cristiano y si Jesús es tu Señor, pues elegimos por Jesús, pero no todos. Aún hay muchos que se dicen cristianos que prefieren elegir por las cosas de este mundo, ¿sí? Bueno, el compromiso con Cristo significa tomar la cruz cada día, renunciando a tus posesiones, a tus sueños, a tu vida misma. Eso por causa de la obra de Cristo. Recuerda que si voluntariamente tomamos la cruz, entonces tú puedes ser llamado un verdadero discípulo y seguidor de Jesucristo. Y la recompensa que tú recibirás será pasar toda la eternidad en el reino de los cielos. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y seguirlo a Él de manera comprometida? ¿Sí o no? Bueno, dijo Jesús, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Termino haciendo estas afirmaciones. Si quieres ser parte, escúchelo como palabras de Jesús. Jesús te dice, o Jesús le dice, nos dice a la iglesia: ¿quieres ser parte de mi iglesia? Ya somos parte de la iglesia. Los nacidos de nuevo formamos parte de la iglesia. Entonces dice Jesús: ¿quieres ser parte de mi iglesia? Prepárate para el sufrimiento y las aflicciones. ¿Cuántos quieren ser parte de la iglesia del Señor? Bueno, ya lo dije, nos van a venir sufrimiento y aflicciones. ¿Quieres ser parte de mi iglesia? Dice el Señor. Bueno, pues también prepárate para la persecución por fe. Nos van a perseguir, aún nuestra propia familia. Y los hermanos que predican por ahí en los supermercados, en los parques, pues se están encontrando con mucha oposición, ¿verdad? Entonces, preparémonos porque llegará el momento en que nos vendrá una persecución. Ahorita estamos experimentando, pero lo que yo llamo una persecución religiosa, donde hay predicadores que todo el mundo hablan su verdad, y es una persecución contra, no, vente para acá. Acá está la verdad, nosotros tenemos la verdad. Y luego dice otro, no, allá no. Allá son muy legalistas, vente para acá. Y luego otro, no, acá no te vamos a pedir nada, vente para acá. Y hay una persecución impresionante, pero es una persecución religiosa. El gobierno de este país y concretamente de este estado es un gobierno anticristiano. Nos tocó vivir en este estado gobernado por un gobierno anticristiano, y hay una consigna contra las familias cristianas. ¿Estás listo para la persecución? Sí, por parte de donde venga. ¿Estamos listos como la iglesia de Jesucristo o a la hora de la verdad? ¿Qué vamos a hacer? O somos o no seguidores de Cristo, ¿verdad? ¿Quieres ser parte de mi iglesia? Dice Jesús, entonces prepárate para negarte a ti mismo y tomar mi cruz, dice el Señor. ¿De acuerdo? ¿Entendió el mensaje? Toma tu cruz y sigamos a Jesús. ¿De acuerdo? Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que el Señor nos dé de su gracia, fortalezca nuestra fe para el momento que sea necesario, que nos dé la fuerza espiritual, que nos siga dando luz de su palabra a nuestro corazón,
que podamos mantenernos firmes en medio de cualquier situación difícil, que no nos amedrentemos, que no venga turbación a nuestro corazón, porque es necesario, dijo Jesús, que todo esto acontezca, pero aún no será el fin. Pero cuando llegue el fin, usted y yo podamos tener muy profundo en nuestro corazón albergada la esperanza de estar en el reino de los cielos por toda la eternidad. Ese es donde debemos mantener nuestra mirada, ¿sí? Tomar nuestra cruz y seguir a Jesús hasta el final de la carrera. Cierra tus ojos, oremos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra nos dice, Señor, que no debemos atemorizarnos, preocuparnos, afanarnos, porque tú fuiste a preparar lugar para nosotros, Señor, para que donde tú estás, también nosotros estemos. Un día, Señor, ya sea que nos llames a tu presencia o vengas por segunda vez, que creemos que pronto vienes, Señor. Queremos estar preparados para cuando tú vengas. Oh, Señor, mientras tú vienes, queremos mantenernos firmes, Señor, en el llamado, en el pacto, en el compromiso que hemos hecho contigo de ser tus seguidores, seguidores fieles, seguidores leales a ti, Señor, seguidores íntegros, seguidores que reconocemos que estamos en proceso de santificación, Señor, que la obra no la has terminado, pero la sigues perfeccionando en nuestras vidas. Gracias por cada uno de mis hermanos que a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, aún a pesar de las aflicciones, se han mantenido firmes y caminando y corriendo la carrera, Señor. Así queremos estar, Señor, corriendo la carrera, superando cada obstáculo, Señor, recibiendo de ti la resistencia, recibiendo de ti la capacitación, para que al final podamos terminar la carrera y llegar hasta tu presencia, Señor. Y una vez estando ahí en tu presencia, Señor, podamos adorarte por toda la eternidad a ti, Señor. Podamos vivir, Señor, en paz, sin dolor, sin aflicción, sin enfermedad. Esa es nuestra esperanza, Señor. Es la esperanza que hay en nuestro corazón, Señor. Pero mientras estemos en este mundo, Señor, queremos confiar en ti siempre, Señor. Queremos saber que siempre tú nos mantendrás ahí, Señor, en el hueco de la peña, Señor. Tu mano estará resguardando nuestra vida, Señor, porque tú eres nuestro pastor, nada nos faltará, Señor. Queremos siempre habitar al abrigo del Altísimo, morando siempre bajo la sombra del Omnipotente. Ayúdanos, Señor, ayúdanos en cada una de las áreas de nuestra vida. Las áreas que son débiles, fortalécelas, Señor. Lo que esté torcido, enderézalo, Señor. Las cosas que no te sirven de nosotros, quítalas de nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, queremos mantenernos firmes hasta el final de la carrera, Señor, puestos los ojos en Jesús, quien eres el autor y el consumador de nuestra fe. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre, Señor. Mientras tú vengas, no dejaremos de adorarte y no dejaremos de servirte, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Amén y amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. A ti sea toda la gloria y toda la honra siempre. Amén. Amén. Despídanse unos a otros. Nos vemos el próximo miércoles, los que vienen a las 7 de la tarde, o próximo domingo a la 1. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.